Llega la farmacéutica Silvia Ciano y la pregunta es, ¿la obesidad es un factor de riesgo o es una enfermedad? Hola Tete, buenas noches. Es interesante tu pregunta. Si la obesidad es un factor de riesgo o una enfermedad, es un tema que genera discusión. La Sociedad Argentina de Nutrición define a la obesidad como una enfermedad crónica de alta prevalencia, responsable de muchas comorbilidades. Sin embargo, en nuestro país todavía no se la reconoce como enfermedad y se la considera como una condición o factor de riesgo. Según la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que es perjudicial para la salud y que se traduce en un incremento del peso corporal. Esto es importante porque no todo aumento de peso es obesidad. Puede haber aumento de peso por un incremento de la masa muscular, como por ejemplo pasa en los deportistas, o por una excesiva retención de líquidos asociada a otras patologías. Si bien las causas de la obesidad son multifactoriales y dentro de estas se incluye la predisposición genética, la obesidad termina siendo un desequilibrio entre la ingesta calórica y el gasto energético. Además, se tienen en cuenta otros factores que pueden ser, por ejemplo, trastornos endocrinos, ciclos de sueño-vigilia o también factores ambientales. El aumento de peso, por lo tanto, no es solo una cuestión de imagen. La obesidad es un importante factor de riesgo para enfermedades no transmisibles. Ser obeso aumenta el riesgo de padecer enfermedades digestivas, articulares, algunos tipos de cáncer y también predispone a complicaciones cardiovasculares como la hipertensión o metabólicas como la diabetes. Me falta agregar, con respecto al coronavirus, en este momento es importante aclararlo, que la obesidad no es un factor de riesgo por sí misma para infectarse, sino que los pacientes obesos que se enferman con coronavirus tienen más probabilidades de requerir cuidados intensivos. Mencionaste recién la diabetes. ¿Cuál es la relación entre la diabetes y la obesidad? Voy a responderte planteando dos preguntas iniciales. ¿Son la obesidad y el sobrepeso los que producen la diabetes tipo 2 o es la diabetes tipo 2 los que producen obesidad y sobrepeso? La diabetes puede favorecer el aumento de peso debido a la utilización de insulina, pero en realidad subir de peso o padecer sobrepeso o obesidad aumenta considerablemente el riesgo de padecer diabetes tipo 2, que suele desarrollarse en el adulto, pero que también puede aparecer en los niños o adolescentes con exceso de peso. Los bajos niveles de actividad física y el incremento de la ingesta calórica, como sabemos, son claves para el aumento del riesgo de padecer diabetes. Para el diagnóstico de la obesidad se utiliza un índice que todos conocemos, que es el índice de masa corporal. Este índice se calcula tomando el peso en kilos y dividiéndolo por la altura en metros elevada al cuadrado. La Organización Mundial de la Salud establece como valor límite para el sobrepeso 25 y para la obesidad 30. Este indicador no puede valorarse aisladamente, siempre hay que tener en cuenta la condición física y la constitución de la persona, y en el caso de los niños se utiliza teniendo en cuenta los parámetros normales o los patrones normales de crecimiento infantil. Sin embargo, no es un buen indicador por sí solo porque es necesario relacionarlo con el porcentaje de grasa, porque habíamos dicho antes que la obesidad tenía que ver con la cantidad de grasa y sobre todo si esa grasa se encuentra acumulada en el tejido alrededor de los órganos, en el tejido adiposo que rodea los órganos y se denomina obesidad abdominal o también se la conoce como obesidad androide, que es la que tiene forma de manzana y es un marcador diagnóstico del denominado síndrome metabólico. Esta acumulación de grasa puede provocar alteraciones en el colesterol total, aumento de triglicéridos, resistencia a la insulina, incrementando tanto el riesgo de padecer diabetes como de padecer hipertensión. Para poder determinar esta obesidad abdominal se utiliza un parámetro que es la circunferencia de la cintura. Se llama perímetro de cintura o perímetro abdominal. Y para medirlo lo determinamos en valores que van de 88 centímetros para la mujer y 102 centímetros para el hombre. Esta medida, en conjunto con la medida de la presión arterial y del colesterol, permiten también evaluar el riesgo cardiovascular. ¿Por qué la obesidad es un factor de riesgo cardiovascular cada vez más importante? El aumento de la prevalencia de la obesidad a nivel mundial es un problema de salud pública que genera grandes costos en el sistema de salud. En Argentina, la prevalencia de exceso de peso, incluyendo esto sobrepeso y obesidad, de acuerdo a la última encuesta nacional de factores de riesgo de 2018, es de 61,6%.
considerablemente superior a los valores que se obtuvieron en la encuesta anterior de factores de riesgo en el año 2005 y marcando una tendencia en ascenso con respecto a las encuestas anteriores. La hipertensión arterial, como ya mencioné antes, es un factor de riesgo cardiovascular importante. Las personas que tienen sobrepeso tienen el doble de las posibilidades de desarrollar hipertensión arterial que las personas que tienen peso normal. Por eso el control de peso es esencial para el tratamiento no farmacológico de la hipertensión. La relación entre la hipertensión y la obesidad es compleja debido a todos los eventos que se producen en el organismo como consecuencia de la acumulación de grasa que ya mencionamos, debido al aumento de la resistencia a la insulina, a los niveles de colesterol o triglicéridos, hasta situaciones que a veces no se las relaciona con la hipertensión o el sobrepeso, como es la apnea de sueño, y que es una de las causas que puede favorecer el desarrollo de hipertensión. El tratamiento de la obesidad requiere, de acuerdo a lo que estamos pensando, un abordaje integral del paciente obeso y probablemente sea la prevención el mejor camino y el menos costoso para tratar esta pandemia. Decías que la prevención es el principal camino. ¿Cómo tenemos que actuar entonces para controlar y para tratar de no tener obesidad? La prevención es fundamental y la farmacia comunitaria constituye un centro de relevancia a la hora de hacer educación sanitaria sobre nutrición y adopción de estilos de vida saludables. A pesar de todos los tratamientos alternativos que surgieron en las últimas décadas, los pilares básicos para el tratamiento de la obesidad continúan siendo la dieta hipocalórica y la práctica de ejercicio físico. Prevenir la obesidad requiere, en primer lugar, una dieta equilibrada, balanceada y adecuada a la edad, la actividad laboral, el peso y las patologías del paciente. El ejercicio físico es el segundo eje de la prevención. Se debe realizar actividad física periódica. La Organización Mundial de la Salud recomienda 60 minutos diarios para los jóvenes y 150 minutos semanales para los adultos. Los tratamientos farmacológicos lamentablemente no producen los resultados favorables que deseamos y esto se explica en gran parte por la dificultad de cambiar los hábitos de vida de forma duradera. Por eso es tan importante plantear estrategias de prevención y de promoción de salud con la finalidad de fomentar hábitos dietéticos más saludables y favorecer la práctica del ejercicio físico. Volviendo a tu pregunta inicial, probablemente la concepción de obesidad como enfermedad favorecerá la gestión de recursos para la prevención, el tratamiento, la investigación, contribuyendo de esta manera a reducir la discriminación que muchas personas con obesidad padecen. Hasta que la obesidad no sea reconocida universalmente como una enfermedad crónica y no como una consecuencia del estilo de vida, será poco probable que se reduzca o que disminuya la prevalencia.